Sí, doctor. Ya. Ya. Bueno, buenas noches, alumnos. Vamos a tratar de avanzar la cantidad más posible de temas para luego ya programar, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a tratar de hablar de dos entidades que comúnmente siempre encontramos y de repente quizás son raras a veces acá en nuestra región, pero a nivel, se puede decir, de América del Sur, América del Norte o también acá en toda a nivel nacional, a veces se presenta con gran frecuencia, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de colangitis esclerosante primaria. ¿Me están escuchando, no? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya. Entonces, comenzamos, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de lo que es justamente la colangitis esclerosante primaria como un tema muy importante, ¿no? Entonces, generalmente la colangitis esclerosante primaria se presenta alrededor de los 30 a 45 años de edad, generalmente con una relación de 2 a 1, ¿no? Es más frecuente generalmente y es pregunta de examen en el sexo masculino, ¿ya? Entonces, la supervivencia generalmente después del diagnóstico es de 10 a 12 años, después del diagnóstico que se da, ¿no? ¿Y qué es lo que presenta? Por ejemplo, en la cirrosis, en la colangitis esclerosante primaria, generalmente hay una insuficiencia hepática. Entonces, el paciente una vez ya diagnosticado de colangitis esclerosante primaria, va a tender ¿qué cosa? Siempre a sufrir de lo que es la insuficiencia hepática, ¿no? Entonces, la incidencia generalmente se presenta de 10 en 1 millón de pacientes. Miren, es raro, pero como vemos nosotros, vamos a tener casos justamente de la colangitis esclerosante primaria, o también llamado SEP, ¿no? Caracterizado generalmente la colangitis por la estenosis inflamatoria del árbol biliar, tanto intrahepático como también extrahepático. Entonces, va a reducir, ¿qué cosa? El tamaño justamente de los conductos biliares. Y generalmente el curso de la enfermedad es progresiva y generalmente va a presentar una cirrosis secundaria, ¿ya? Ya no es una cirrosis biliar, cirrosis hepática primaria, sino una cirrosis secundaria. La sobrevida media al diagnóstico hemos dicho que es de 12 años. Su etiología también es desconocida. Generalmente se habla que es una enfermedad autoinmune, ¿no? Y generalmente tiene una predisposición genética, ¿no? Otro también se dice que también puede está asociada a infecciones bacterianas y generalmente, como ya ven ustedes, es justamente tiene un componente inmunitario, ¿no? Justamente van a ver el HLA-B8, HLA-DR3, HLA-DQ2, HLA-DRW52A. Entonces, generalmente este es un componente inmunitario que justamente va a estar asociado a la colangitis esclerosante primaria. En la clínica, generalmente, van a ver ustedes hasta el 50% van a presentar el síndrome al diagnóstico, ¿no? ¿Qué va a presentar los síntomas? Justamente va a haber una ictericia intermitente, el paciente va a presentar fatiga, va a presentar pérdida de peso, y lo más importante acá van a ver es la presencia de prurito. ¿Por qué? Porque va a presentar una insuficiencia hepática y también los valores de las bilirrubinas, es decir, de las enzimas hepáticas, van a estar elevadas. Y además, ¿qué cosa? Las bilirrubinas van a estar altas y asociada, obviamente, a la presencia de prurito. Va a haber el dolor en el cuadrante superior derecho, obviamente va a haber una remisión y una exacerbación cíclica, generalmente que se va a presentar en dos, como una campana bimodal. El diagnóstico, acá es lo más importante que nosotros tenemos que ver, es el cuadro clínico.
como hemos mencionado, ¿no es cierto? Va a haber ictericia, va a haber prurito, y obviamente va a haber una alteración en el perfil bioquímico. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar acá? Justamente es el aumento de la fosfatasa alcalina y también el aumento de las bilirrubinas, ¿no? De las bilirrubinas. Entonces, generalmente en su valor mayor de 6, ¿no? Que con nosotros vamos a tener justamente la presencia ya de las bilirrubinas. Generalmente se pueden presentar, ¿qué cosa? Predominio indirecto, como también al predominio directo. Generalmente es de predominio directo. ¿Por qué? Porque hay una estenosis, va a haber una reducción de lo que es justamente el pasaje de los conductos, ¿no? El diagnóstico generalmente que se da es el diagnóstico de a través de la CEPRE, ¿no? Que es el diagnóstico del gold estándar, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar nosotros a nivel de la CEPRE? Vamos a encontrar múltiples dilataciones y también estenosis. Ya es lo más importante, ¿no? Va a haber múltiples dilataciones como también partes de estenosis. Obviamente, nosotros vamos a encontrar, obviamente, esta estenosis a través en la bifurcación más del conducto hepático, ¿no? Que es frecuentemente su localización. Y obviamente nosotros tenemos que hacer siempre, 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 para determinar la colangitis esclerosante primaria, una exclusión de causas secundarias. ¿Ya? Es lo más importante. Y por ende, obviamente, tenemos que hacer una biopsia de hígado, ¿no? Lo más importante, lo cual nos va a determinar esta biopsia de hígado, nos va a determinar el grado de fibrosis y también el grado de cirrosis. Es lo más importante. ¿Cuáles son las causas de colangitis esclerosante primaria? Acá van a ver ustedes 7 entidades que son muy frecuentes en lo que es justamente como causa de la colangitis esclerosante primaria. A la cabeza tenemos la coledocolitiasis, puede tener ¿qué cosa? Una causa directa del trauma, una isquemia biliar, puede deberse ¿qué cosa? A agentes químicos, drogas, como el 5 fluoroacilo, ¿no es cierto? Tenemos también que ver justamente un síndrome, obviamente, que está bien asociado es con la angiopatía asociada a SIDA, ¿no? Que es lo más frecuente. Puede que esté asociada a una neoplasia del conducto biliar, ¿no? Conducto biliar, y obviamente va a haber alteraciones, obviamente, anormalidades del conducto biliar, justamente por la estrechez de los conductos. Y obviamente está asociada a la amiloidosis. Entonces, estas son las causas de colangitis esclerosante primaria. Acá, lo que quiero que ustedes sepan, qué marcadores de repente quizás nos van a estar asociados directamente a lo que es la colangitis esclerosante primaria. Es primeramente la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina va a estar aumentada generalmente de 3 a 4 veces su valor normal, ¿ya? De 3. Y asimismo las bilirrubinas van a estar totalmente altas justamente en etapas avanzadas, ¿ya? Entonces, debido justamente a la estenosis. Obviamente, va a estar también asociada a los anticuerpos antinucleares, anticarnidotina, también a los anticitoplasmáticos, antineutrófilos, y generalmente, miren ustedes, casi generalmente los anticitoplasmáticos, antineutrófilos, generalmente están asociados casi generalmente en un 84%. Y acá van a ver en estudios de imagen, van a ver en la flecha, miren cómo se va a encontrar el árbol biliar, totalmente estenosado, filiformes. Miren, hay dilataciones, miren, estenosis. Entonces, justamente vamos a encontrar estenosis multifocal a través del árbol biliar, combinados con segmentos de conductos dilatados. Y generalmente, miren, las estenosis pueden variar de 1 a 2 milímetros, como también las dilataciones pueden llegar a centímetros. Pero generalmente miren cómo está la dilatación y la estenosis. Acá van a ver ustedes justamente, miren acá cómo está dilatado acá el conducto y cómo está estenosado. Entonces, esa es justamente la característica de la colangitis esclerosante primaria. Generalmente, en el 5% de los pacientes tienen colangitis esclerosante de pequeños conductos. Esa es pregunta de examen. Pregunta de examen. Generalmente el 5% son pacientes que tienen colangitis esclerosantes de pequeños conductos.
Y van a ver acá, en ese estudio radiológico, una colangiografía normal, pero va a haber una enfermedad hepática detectable. Generalmente esto debido a qué cosa? Justamente a alteración tanto del perfil bioquímico como también, obviamente, del examen histopatológico y de histología. ¿No? Acá van a ver también cómo nos ayuda la ultrasonografía para evaluar, obviamente, los conductos biliares, para ver qué cosa, las dilataciones, o también si hay presencia de litos o hay alteración a nivel del parénquima, ¿no? Que está asociado a cirrosis. La tomografía también nos va a ayudar bastante para el diagnóstico de la colangitis sclerosante primaria. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver características morfológicas del hígado para la cirrosis. Eso es lo que también nos va a estar asociada y va a estar generalmente bien estudiado por la tomografía. Yo obviamente va a haber una linfadenopatía periliar que es común y van a ver ustedes si hay hallazgo aislado, no evidencia la enfermedad metastásica. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en consideración. Acá van a ver, obviamente, la colangitis esclerosante primaria, justamente su patología, ¿no? Va a haber alteración en los conductos afectados que están rodeados de capas de tejido fibroso o también de un proceso inflamatorio que semejan, obviamente, a piel de cebolla. Esa es pregunta de examen, ¿no? Entonces, va a haber procesos inflamatorios que asemejan en piel de cebolla, obviamente característicos, obviamente, de lo que es la colangitis esclerosante primaria. Acá van a haber alteración a nivel de la porta, a nivel de la parte periportal, de la parte sectal y de la parte de la cama obviamente, del cirrótico, ¿no? A nivel del portal, obviamente, en el estadio portal, va a haber qué cosa, va a haber un edema portal, va a haber una inflamación, va a haber una proliferación ductal, ¿no? En el estadio periportal, que es el estadio 2, ¿no? Va a haber fibrosis periportal, inflamación con o sin proliferación ductal, o también hay presencia de necrosis que pueden estar presentes. Y van a ver en el estadio, más que todo sectal, es el estadio 3, va a haber una fibrosis sectal y obviamente un estadio 4, que es la cirrosis, va a haber una cirrosis biliar. Por eso su nombre es cirrosis biliar. ¿Cuáles van a ser las entidades que van a estar relacionados con la agitis esclerosante? Obviamente a la cabeza es pregunta de examen, es la colitis ulcerativa. Entonces, si yo tengo una colitis ulcerativa, yo tengo que descartar obviamente la patología de cirrosis de colangitis esclerosante primaria. Si yo tengo colangitis esclerosante primaria, yo tengo que descartar si el paciente puede o no estar cursando con un cuadro de colitis ulcerativa. Y generalmente está asociada en las terceras partes de los pacientes. Entonces, hay una asociación directa entre la entre la colitis ulcerativa y la colangitis esclerosante primaria. Eso no se olvide. Otras entidades que pueden estar relacionadas son la toroiditis de Riedel, ¿no? Fibrosis retroperitoneal, el colangiocarcinoma, miren, en el 10 al 20%, y la hepatitis autoinmune, generalmente está asociado entre el 5 al 20%, y generalmente a veces menores de 35 años. En la hepatitis autoinmune es un tema muy importante que nosotros vamos a estudiar posteriormente cuando hablamos de hepatitis virales, como también lo que es hepatitis autoinmune, y también vamos a hablar de lo que es hepatitis fulminante. Otras enfermedades que están relacionadas es la enfermedad inflamatoria intestinal, bueno, obviamente con la enfermedad de Crohn, obviamente como todos ustedes, y generalmente que el 70% de la colangitis esclerosante también puede estar asociada a idiopática, ¿no? Ya con el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal, generalmente es de 8 a 10 años antes, generalmente que está asociado, ¿no? Con la enfermedad inflamatoria intestinal. Puede también estar relacionado con la colitis, que suele tener una presentación más leve, ¿no? Y obviamente puede también estar asociado a un riesgo incrementado para la displasia de colon. Mucho cuidado, justamente con la colangitis esclerosante primaria. ¿Cuáles son las complicaciones que puede presentarse? La colelitiasis, la coledocolitiasis,
puede presentar, ¿qué cosa? Pólipos en vesícula biliar, ¿no? Y solamente acá van a ver ustedes un tema muy importante que es la colangitis bacteriana. Y obviamente esto está referentemente asociada a lo que es la CEPRE, ¿no? Y la CEPRE obviamente nos ayuda a remover el hito o dilatar para facilitar el drenaje. El colangiocarcinoma, que ya tienen idea y que hemos hablado nosotros anteriormente, generalmente está asociado de un 8 a 15%, tiene una sobrevida de 5 meses al diagnóstico, generalmente en un 63%, ya que con metástasis, ¿no? El precursor obviamente va a haber una displasia del epitelio biliar y obviamente hay factores de riesgo, obviamente están asociados a la edad, estadio histológico, la enfermedad de la colitis ulcerativa, ¿no? El hábito de fumar e historia de sangrado varicial. Obviamente acá van a ver la sensibilidad para el diagnóstico de la citología del 30% y la biopsia obviamente en el 40% durante la CEPRE. ¿No? Acá los marcadores tumorales, obviamente el SA19N mayor de 100, de 100 unidades por ml, generalmente es el 75%, una sensibilidad y una especificidad del 80%. Y obviamente siempre los exámenes que nos van a ayudar es la ultrasonografía endoscópica, los, la, obviamente la tomografía computarizada, obviamente nos van a permitir la evaluación, obviamente, de lo que es los ganglios para la metástasis, ¿no? Acá van a ver ustedes justamente el tratamiento del GUT, ¿no? Es Cusheri, es justamente la sonda en T, ¿no? Más esteroides, más lavado y drenaje que podrían revertir la patología en el paciente, ¿no? Entonces, generalmente van a ver también acá, justamente puede haber hasta asociado, miren, en el año de Pitt y colaboradores, en 1970 a 1980, pueden hacer qué cosa, anastomosis entérico-biliares, ¿no? Que también nos puede ayudar bastante en lo que es esta patología de la colangitis constante primaria. Acá también Cameron, obviamente, la experiencia de Johns Hopkins, puede haber una recesión biliar extendida en combinaciones con stent y anastomosis entérico-biliares. Y la técnica utilizada, obviamente, es a través, nos puede ayudar la incisión de la bifurcación de los conductos y el árbol biliar, ¿no? Extrahepático. Haciendo una dilatación de los conductos intrahepáticos, podemos poner stent, obviamente, o también podemos poner también estén hepato y enostomía bilaterales, ¿no? Que nos van a ayudar bastante en lo que es justamente en el set. Actualmente, alumnos, generalmente se realizan las anastomosis entérico-biliares que están indicados en pacientes no cirróticos, ¿no? Con una enfermedad extrahepática significativa, pero localizada. Acá van a ver todo el proceso, miren como ustedes cómo están los conductos, va a haber estenosis en el conducto hepático con colocación de un catéter transhepático en la bifurcación, ¿no? Acá van a ver ustedes también a través de la colocación de un stent transhepático de Silastic, ¿no? Que son obviamente ya, obviamente que nos va a ayudar bastante se puede decir, más que todo en el tratamiento de la colangitis sclerosante primaria, ¿no? El stent transhepático, hepato y enostomía, miren ustedes acá, ¿no? Miren cómo nos va a ayudar también justamente al sayeyunal de Y de Rux, que ascendió justamente al ileón hepático en posición retrocólica. Acá también hacemos una hepato y enostomía bilateral, que también va a ayudar bastante. Y justamente lo que acá nosotros queremos ver y ustedes que sepan es en el tratamiento, ¿no? Generalmente, ¿qué hacemos? Justamente en la colangitis esclerosante primaria, hacemos dilatación de estenosis, poniendo colocación de prótesis por vía endoscópica, y esto va a disminuir obviamente la mortalidad. ¿Por qué? Porque al final, si sigue el cuadro de la colangitis esclerosante primaria, va a producir una estenosis, se va a cerrar el conducto. Se va a cerrar el conducto y obviamente, ¿qué va a pasar al paciente? Va a haber retención de la bilis. Obviamente esto va a conllevar obviamente a los aumentos de las bilirrubinas y el paciente se va complicando y va comenzando característicamente a presentar obviamente alguna coloración a nivel de la piel, ¿no? Que va a ser tendencia más que todo a un color más negruzco, ¿no?
Y generalmente el tratamiento de elección que se tiene es el tratamiento, obviamente, de trasplante hepático, ¿no? La supervida, obviamente, de 5 años, generalmente es 85%, y generalmente esto recurre en un 10 a 20%. Y acá van a ver ustedes, generalmente hay un medicamento que nos ayuda bastante, bastante en lo que es, no que la enfermedad avance rápidamente, sino que en cierta manera nos ayude, ¿qué cosa? De que los conductos biliares no se estenocen más, ¿no? No, para que obviamente nos den una oportunidad para hacer lo que es el trasplante de hígado, que es el ácido urso desoxicólico. El ácido urso desoxicólico generalmente viene en una presentación de 250 miligramos. ¿Y cómo se da? Se da justamente una tableta cada 8 horas. Entonces, ¿para qué utilizamos el ácido urso desoxicólico? Utilizamos cuando hay ectasia biliar, es decir, va a haber obviamente una retención, obviamente no hay un buen flujo de la bilis, y obviamente esto va a favorecer obviamente de que mejore estas ectasias biliares, ¿no? Y generalmente se va a razón de 15 miligramos por kilo de peso por día. Y esto obviamente va a mejorar el perfil bioquímico. Entonces, normalmente en el paciente con colangitis esclerosante primaria, le indicamos el ácido urso desoxicólico, y al mes, a los 2 meses, hacemos un control bioquímico del perfil hepático, y van a ver ustedes que mejora enormemente, obviamente, estos valores de las bilirrubinas. Pero ¿cuál es la complicación que puede presentar, obviamente, el ácido urso desoxicólico? Va a presentar, obviamente, que cuando hay, obviamente, consumo de largo tiempo del ácido urso desoxicólico, presenta a nivel de las articulaciones de la piel unas nodulaciones justamente de las precipitaciones del ácido urso desoxicólico. Y el paciente obviamente va a venir con una especie de nódulos pequeños que les va a causar mucho dolor al paciente. Entonces, siempre hay un pro y un contra, pero generalmente entre el beneficio que se tiene con el ácido urso desoxicólico, vamos a tratar obviamente de retener que no se avance mucho la enfermedad y que no cierre el conducto. Nos va a ayudar justamente para qué, como hemos dicho nosotros, para que nos dé tiempo para hacer el trasplante de hígado. Acá van a ver el tratamiento sintomático que nosotros indicamos a nivel del prurito, ¿no? Obviamente el prurito obviamente es un síntoma que va a venir el paciente enormemente, obviamente afectado justamente por el prurito. Entonces, ¿qué le damos acá? Le damos la cloresteninamida, solamente 40 miligramos por 3 veces al día, la rifampicina, que también lo indicamos, y también acá nos va a ayudar bastante que el paciente viene en una etapa de ansiedad, de desesperación, le damos para que calme, obviamente, le damos su sertralina. Generalmente le damos 75 a 100 miligramos por día, ¿no? Y obviamente va a haber un déficit a nivel, obviamente, de la vitamina A, de la vitamina D, de la vitamina E, también de la vitamina K. Entonces, como lo ven ustedes, justamente va a haber una deficiencia de la vitamina A, generalmente en el 82%, ¿no? Que es el más frecuente. Y obviamente nosotros tenemos que aportar justamente, ¿no? Tanto la vitamina A, D, E y K, justamente con los valores que tienen, ¿no? Dosis de 25.000 a 50.000 unidades, de 2 a 3 por semana por vía oral, eso es lo que es la vitamina A, y la vitamina D, generalmente también le damos de 25.000 a 50.000 unidades, 2 a 3 veces por semana por vía oral. Y generalmente la vitamina E le damos de 100 unidades, 2 veces por día por vía oral, ¿no? Y obviamente la vitamina K, 5 miligramos por día por vía oral. Eso es justamente en el tratamiento sintomático tanto de la deficiencia de vitamina A, D, E y K, y obviamente para mejorar el prurito. Nosotros utilizamos bastante, bastante lo que es la rifampicina, ¿no? Para que mejore, obviamente, el prurito. Y eso sería todo con respecto a lo que es la colangitis esclerosante primaria. Entonces, es un tema muy corto, pero es muy importante, ¿no? Y entonces, si esto no actuamos rápidamente, obviamente vamos a hacer que el paciente, obviamente,
acudan rápidamente y empeoren el cuadro, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar el siguiente tema, que es justamente lo que es otra patología, que es la cirrosis biliar primaria. Entonces, cuando hablamos de cirrosis biliar primaria y colangitis esclerosante primaria, son entidades o son enfermedades autoinmunes, autoinmunes. Entonces, acá van a ver ustedes que justamente uno de los marcadores que nosotros pedimos, obviamente para el SET, vamos a pedir el ANCA, vamos a pedir el ANA, que obviamente esos valores, ¿no? Vamos a encontrar elevados. Pero acá en la cirrosis biliar primaria, vamos a pedir un marcador que es muy importante. Están viendo alumnos, ¿no? Sí, doctor, sí se ve, pero Ya, no está avanzando. Está en la carátula. ya. Entonces, en la cirrosis biliar primaria, acá es lo que tienen que ver ustedes, que si yo encuentro un marcador, ¿no? Obviamente, un examen, que es el AMA, ¿no? Es el anticuerpo antimitocondrial, me sale positivo de antemano, la seguridad para determinar qué es cirrosis biliar primaria es alta. Entonces, hablamos un AMA positivo, hablamos de cirrosis biliar primaria. Es pregunta de examen, ¿no? AMA positivo, cirrosis biliar primaria. El ANA o el ANCA, todo me sale un poco alta, alta probabilidad para hepatitis autoinmune, para lo que es la colangitis esclerosante primaria. Pero si hablamos de AMA, hablamos directamente de cirrosis biliar primaria. Entonces, la cirrosis biliar primaria, están viendo, ¿no, alumnos, no? Sí, doctor, sí se ve. Ya, la cirrosis biliar primaria la definimos como una enfermedad hepática autoinmune caracterizada por anticuerpos antimitocondriales llamados AMA. Acá ya tienen bien definido, obviamente va a haber que cosa, una destrucción progresiva de los conductos biliares intrahepáticos, va a haber colestasis crónica, va a haber inflamación portal y va a haber fibrosis que conduce a la cirrosis hepática y obviamente va a haber una insuficiencia hepática. Miren acá, este cuadro generalmente se presenta en mujeres, Entonces, cirrosis biliar primaria asociada a sexo femenino. Colangitis esclerosante primaria asociada a sexo masculino. ¿Ya? No se van a olvidar, alumnos. ¿Qué es la cirrosis biliar primaria? La cirrosis biliar primaria es una enfermedad crónica progresiva, ¿no? Del hígado que obviamente causada por una paulatina destrucción de los conductos biliares intrahepáticos. Aunque puede conducir lentamente a una cirrosis hepática, no todos los pacientes que desarrollan la enfermedad, ¿no? Su causa es desconocida, aparece una reacción del sistema autoinmune de defensa contra el propio hígado, ¿no? Que es una reacción autoinmune. Obviamente, quizás producida por agentes externos en personas predispuestas, ¿no? La lesión se inicia alrededor de los conductos biliares intrahepáticos de pequeño y mediano calibre, ¿no? En la colangitis esclerosante primaria generalmente se presentaba en los conductos biliares intrahepáticos de pequeño calibre. Acá, pequeño y mediano calibre. ¿Qué va a determinar? Obviamente la obstrucción del flujo biliar. La cirrosis biliar primaria, obviamente, es una enfermedad colestásica del adulto, ¿no? Es una hepatopatía crónica, autoinmune, producida generalmente por la inflamación y destrucción lentamente producida de los ductos biliares, intranubiliares que afectan generalmente mujeres con una media de edad de 50 años, ¿ya? Con una edad media de 50 años. Generalmente, vean ustedes acá, generalmente el 90% son mujeres en una relación de 9 a 1. En una relación de 9 a 1. Entonces, la colangitis esclerosante primaria en una relación de 2 a 1, que era más frecuente en varones. Su mayor frecuencia de la colangitis biliar primaria, generalmente en Estados Unidos y en el norte de Europa, miran, su prevalencia global es alrededor de 1 en 2000, ¿no? Mayor en 1 en 2000. Edad entre los 30 y 60 años, que es justamente una presentación de la cirrosis biliar primaria. Su epidemiología, obviamente, su incidencia y prevalencia es muy variable
y se han publicado cifras que oscilan entre 0.33 a 5.88 o también de 1.91 a 40.2 por 100.000 habitantes, ¿no? Es alrededor generalmente de 2, ¿no? De 2 en 100.000 personas generalmente que sufren esta enfermedad. Respectivamente, su incidencia global anual es de 10 a 30 por millón de personas por año, ¿no? Generalmente, la cirrosis biliar primaria afecta predominantemente a mujeres. Hemos dicho de 30 a 60 años en una relación de 9 a 1. ¿Cuáles son los factores de riesgo del CBP? ¿No? Del CBP. Siempre van a encontrar ustedes el CEP y CBP, ¿no? Cirrosis biliar primaria y con agente esclerosante primario. Va a haber antecedentes familiares. Generalmente está relacionado en 1 a 6%. Yo he visto pacientes que siempre hay un componente genético, ¿no? Yo tenía una relación, obviamente, de una familia, de la mamá sufría de cirrosis biliar primaria, la hija mayor sufría de cirrosis biliar primaria y los hombres, ¿no? Tenían, por ejemplo, eran 5 hijos y la última hija también sufría de cirrosis biliar primaria. Miren ustedes, ¿no? Había un componente directamente de genético en la cirrosis biliar y se presentaba generalmente, como saben ustedes, en mujeres. Generalmente va a haber una exposición a infecciones urinarias o agentes tóxicos, ¿no? Como también otras enfermedades autoinmunes. Acá va a haber variantes genéticas de HLA, el HLA2, ¿no? Interleucina 21A, miren, el LOSI, ¿no? Y L12 y RB2, ¿no? Que van a estar justamente asociados como un factor genético para la colangitis biliar primaria. Acá también va a haber factores genéticos entre los familiares de primer grado de los pacientes con CBP. La frecuencia de la enfermedad generalmente, mire, es de 4 a 6%, ¿no? La cirrosis biliar primaria tiene una tasa de concordancia generalmente entre el 62.5% en gemelos monocigotes, pregunta de examen, ¿ya? De cualquier enfermedad autoinmune. Entonces, la CBP tiene una tasa de concordancia de generalmente entre el 62.5% en gemelos monocigotes. Ahora, la prevalencia de los AMA, es decir, en familiares de primer grado, en pacientes con cirrosis biliar primaria, es alrededor del 13.1%. Pues ya saben ustedes, ¿no? Que el marcador, obviamente, cuando hablamos del marcador AMA, ya hablamos, obviamente, de lo que es cirrosis biliar primaria y generalmente se presenta en mujeres. Va a haber también factores de riesgo, factores asociados de tipo ambientales, como agentes, ¿no? Como agentes infecciosos, los virus, las bacterias, o también pueden haber sustancias químicas, ¿no? Y dentro de los factores inmunitarios, para lo que es el CBP, los linfocitos T, obviamente van a infiltrar las triadas portales de las autoepitopos de PDC E2, pero sin embargo, no está claro porque el ataque generalmente inmune tiene tal especificidad para el epitelio biliar cuando el objetivo mitocondrial, es decir, las proteínas, están presentes en todas las células nucleares. Entonces, generalmente esto va a ser la acción, obviamente, de los linfocitos T. Y esta es la historia natural, obviamente, de la enfermedad de los pacientes que generalmente genéticamente son susceptibles y se expresa, ¿no? O desencadenan, obviamente, componentes ambientales específicos y que van a desarrollar la enfermedad autoinmune. ¿Cuáles son las condiciones asociadas, obviamente, al CBP? ¿No? Son las enfermedades reumáticas, generalmente miren el 70-80%, y va a ver qué cosa, ¿quiénes van a estar asociadas a CBP? La esclerodermia, el fenómeno de Raynaud, el síndrome de Sjögren, el síndrome de seco, ¿no? Generalmente de 53 al 100%, y la sarcoidosis. Generalmente, miren, están asociadas justamente al CBP. Puede haber qué cosa, desórdenes gastrointestinales, puede haber disfagia, puede haber hepatitis autoinmune, generalmente están asociadas entre las enfermedades celíacas y la cirrosis biliar incierta, la cirrosis biliar primaria. También otros factores asociados, tenemos la hipotiroidismo, generalmente en el 18 a 30%,
puede haber hiperlipidemia, justamente predomina el HDA, DL, puede haber calcinosis cutánea, neumonitis intersticial, puede haber, ¿qué cosa? Acidosis tubular, renal, anemia hemolítica, trombocitopenia autoinmune, puede haber, miren, presencia de litiasis biliar, generalmente en el 39% de tipo pigmentaria, puede haber uso de esmalte y colorante de pelo, generalmente es una asociación débil con la CDP, y acá van a ver ustedes, justamente es un reporte de casos, ¿no? ¿No? Que está asociado justamente con la enfermedad de Graves, ¿no? Generalmente la cirrosis biliar primaria debe ser considerada como un diagnóstico diferencial, ¿ya? Diferencial. Entonces, siempre buscar qué cosa, la semejanza con un diagnóstico diferencial entre la enfermedad de Graves y el CDP. Acá también van a ver justamente todo la cascada, cómo se produce obviamente la afectación a nivel de los linfocitos T, justamente para que nos dé obviamente la enfermedad del CDP. Acá van a ver ustedes, miren, la enfermedad silente, la enfermedad y asintomática y la enfermedad sintomática, ¿no? Y acá van a ver ustedes que justamente ya el paciente, la manifestación sintomática que viene el paciente va a venir con astenia, va a ver con valores de bilirrubina altas. Generalmente yo he visto pacientes con 20, 25 de bilirrubinas a predominio directo y obviamente va a haber con ictericia y prurito. El prurito generalmente va a ser motivo de consulta porque el paciente se va a desesperar, no va a tolerar el prurito y por eso viene. Y por eso viene. Y obviamente la fosfatasa alcalina va a estar totalmente elevado y obviamente miren acá, el AMA obviamente nos va a determinar justamente si es o no es la cirrosis biliar primaria. Acá de igual manera, justamente hay 15 años para cambiar obviamente el estudio, ¿no? De preclínicos, obviamente con todo su desarrollo de la historia natural de la enfermedad. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas que nosotros vamos a encontrar en la cirrosis biliar primaria? Miren acá, asintomáticos generalmente van a estar entre alrededor del 25 al 60%. Va a haber astenia, 21 a 85%, prurito, miren acá, 19 a 55%, puede haber calcinosis, puede ser el fenómeno de Reynolds, va a haber ictericia entre el 3 al 10%, santelasma puede haber en el 10%, esplenomegalia, 15%, arañas vasculares, va a haber hepatomegalia, va a haber disfagia, ¿no? Disfagia, osteoporosis, hiperlipidemia y santomas. Generalmente son las manifestaciones clínicas en la cirrosis biliar primaria. Acá la estadificación clínica de la cirrosis biliar primaria, obviamente nos lo vamos a ver como asintomática, sintomática y obviamente cirrosis S1, cirrosis biliar primaria de S2, ¿no? Y obviamente va a haber, miren acá en lo que es asintomática de la cirrosis biliar primaria, ¿no? Va a haber una condición ausente de síntomas causados por el daño hepático, pero acá cuando va a presentar la cirrosis biliar primaria sintomática, obviamente va a haber un trastorno caracterizado por síntomas causados por daño hepático, ¿no? Y miren acá, justamente en la cirrosis biliar primaria S1, cirrosis biliar primaria S2, obviamente el nivel de bilirrubinas séricas, uno en el tipo S1, menores de 2 miligramos por decilitro, y el nivel de la bilirrubina sérica igual o superior de 2 miligramos en lo que es la cirrosis biliar primaria S2. Acá van a ver ustedes los síntomas que suelen incidir en personas de edad media entre los 40 y 60 años. El 90% son mujeres y existen varias fases, ¿no? La fase preclínica, que es aquella que hay síntomas, en que hay síntomas ni alteraciones en la análisis del hígado. Hoy, generalmente, la mayoría de los pacientes, generalmente el 60%, son asintomáticos al diagnóstico, pero se basa en el hallazgo de anticuerpos antimitocondriales, el AMA, ¿no? Generalmente en la sangre. La fase asintomática, ¿no? Se caracteriza por alteraciones en los análisis que sugieren colestasis, va a haber retraso del flujo de la bilis, ¿no? El examen es la más precoz, es la elevación aislada de la fosfatasa alcalina, ¿no? Los análisis rutinarios han permitido, obviamente, ha permitido que la cirrosis biliar primaria
se detecte con gran frecuencia, ¿no? Y últimamente la duración de estas fases es variable. Algunos pacientes siguen asintomáticos indefinidamente, pero mientras que los otros desarrollan síntomas hepatobiliares en alrededor de 2 a 20 años. Y obviamente la fase sintomática, que es progresiva, ¿no? Pero a velocidades muy variables, los síntomas iniciales más frecuentes son como astenia, debilidad, obviamente, ¿no? Ictericia, ¿no? Coluria, que suele presentar la enfermedad avanzada y una vez desarrollados no desaparecen, ¿no? Algunas otras manifestaciones posibles son pérdida de peso, molestias abdominales, ¿no? Molestias óseas, coloración oscura de la piel. Acá es lo más característico, ¿no? Si ustedes van a ver a un paciente con cirrosis biliar primaria o con la esclerosante primaria, va a presentar una coloración de piel oscura, ¿no? Va a haber santomas, que es decir, placas de blanco amarillentas alrededor de los ojos, y va a haber obviamente manifestaciones por deficiencia de vitaminas liposolubles. Y acá van a ver ustedes la fase terminal, generalmente caracterizada por la cirrosis descompensada, con sus complicaciones. Obviamente va a haber ascitis, edemas, hemorragia digestiva por varias esofágicas, encefalopatía, va a haber insuficiencia hepática progresiva y obviamente esto va a haber a la larga un fallo hepático. Por ende, obviamente la cirrosis biliar primaria puede generar también asociarse a una bacteria de repetición, bacterias en la orina, puede haber acidosis tubular renal, miren, y a otras enfermedades, entre las que destacan generalmente la tiroiditis, la esclerodermia, el síndrome de Seco, el síndrome de Krebs y la artritis reumatoidea y la enfermedad celíaca. Entonces, todas estas enfermedades van a estar generalmente asociadas justamente con las fases y obviamente también con la presentación de la cirrosis biliar primaria. Ahora, ¿cuáles son los criterios diagnósticos que nosotros tenemos que tener bien en claro para lo que es la práctica clínica del diagnóstico de la cirrosis biliar primaria? Se puede hacer basado justamente en la presencia de cualquiera de los dos de las tres siguientes características, ¿no? El test de biomarcadores hepáticos, ¿no? Obviamente un estudio bioquímico del hepático, va a haber un examen hepático colestásico, miren, la fosfatasa alcalina generalmente mayor de 1.5, ¿no? Obviamente la gamma glutamina transferida también se van a encontrar elevados, generalmente en 2 ocasiones, por lo menos 6 meses de diferencia, ¿no? Durante generalmente mayor o igual en 24 semanas. Otro también que nosotros vamos a tener un criterio diagnóstico es la presencia del AMA. Generalmente el AMA, si nosotros encontramos el AMA, el 95% ya hablamos de títulos de 1 sobre 40, mayores de 1 sobre 40. Entonces, esto nos va a diagnosticar, obviamente, que ya el paciente es diagnosticado de cirrosis biliar primaria. Entonces, es un marcador que nos ayuda bastante, bastante en lo que es la cirrosis biliar primaria, que es el AMA. Y obviamente otros resultados que nos va a ayudar también bastante, y a veces ya no se realiza, pero ya tenemos nosotros el AMA, es la biopsia, ¿no? Es consistente para lo que es la cirrosis biliar primaria. Acá van a ver ustedes la biopsia hepática, que es el diagnóstico confirmatorio de la cirrosis biliar primaria, ¿no? Y acá, como vemos, la detección del AMA superior a 1 sobre 40, incremento de la fosfatasa alcalina de 2 a 10 veces el valor normal durante más o menos de 6 meses y la histología compatible con CBP, ¿no? Este es el estudio de la Journal de Pathology. Entonces, justamente, miren acá, siempre, ¿no? ¿Quién nos va a ayudar bastante? Es un marcador, nos ayuda bastante en el diagnóstico, es el AMA. Y esta es la histología, ¿no? Va a haber estadios de la cirrosis biliar, estadios 1, 2, 3 y 4. La cirrosis biliar primaria, obviamente, estadio 1, va a haber inflamación confinada al espacio portal, va a haber una hepatitis portal con o sin lesión ductal florida. El estadio 2 va a haber una progresión de la inflamación justamente al espacio periportal, va a haber una hepatitis periportal, ¿no? Obviamente con una extensión al parénquima que generalmente semeja a una hepatitis de interfase. Miren acá ya en el CDP estadio 3 va a haber una distorsión ya de la arquitectura con presencia de numerosos sextofibrosos
y obviamente va a haber una ductopenia. Es en el estadio 3. Y a veces decir, ¿dónde hay presencia del CBP? No, de la ductopenia es en el estadio 3. Entonces, siempre ductopenia. Y en el estadio 4, ¿no? Obviamente va a haber cirrosis establecida con presencia de nódulos regenerativos, ¿no? Ya es el estadio avanzado. Y acá van a ver ustedes también, es en el diagnóstico de, obviamente, siempre, de lo que es el AMA, el ANCA, ¿no? Para lo que es justamente el diagnóstico de la cirrosis biliar primaria. También nos va a ayudar bastante lo que es el estudio ultrasonográfico, más que todo lo que refiere a lo que es econdoscopía, ¿no? Esto también es unos para los criterios diferenciales del diagnóstico para lo que es el CEP, ¿no? Y acá van a ver ustedes las escalas pronósticas, justamente que nosotros vamos a tener en consideración. Hay modelos, ¿no? Obviamente va a haber fórmulas, obviamente en el modelo europeo, ¿no? Es un modelo de la Clínica de Mayo, ¿no? De Barcelona, de Newcastle también, obviamente, que justamente nos van a valorar, obviamente, de acuerdo a los valores, ¿no? De las cuales escalas pronósticas, ¿no? ¿Qué nos va a considerar acá? Justamente nos va a considerar, obviamente, los niveles de las bilirrubinas, ¿no? De las bilirrubinas. Entonces, cuando siempre hablamos nosotros, alumnos, y eso métanoselo a la cabeza, cuando nosotros hablamos de insuficiencia hepática, cuando hablamos de insuficiencia hepática, eso métanos a la cabeza, hablamos qué cosa, mal pronóstico, cuando la insuficiencia hepática está relacionado con valores altos de bilirrubinas, valores altos de bilirrubinas y también lo más importante, que los tiempos de protombina van a estar alterados. Es decir, su NR también va a estar alargado, está alto. Entonces, el valor del INR por ejemplo, siempre va a ser de 1.1, obviamente. Si nosotros vemos qué cosa que viene el INR, obviamente, de 3, 4, obviamente, tiene alto pronóstico. Entonces, las bilirrubinas y el tiempo de protomina, obviamente, también van a estar alterados y eso es mal pronóstico en la insuficiencia hepática. Eso es lo que tienen que saber ustedes, ¿no? Y acá, obviamente, acá nosotros ingresamos ya en el sistema, es un software, ingresamos la edad, cuál es la bilirrubina, cuál es la albúmina, obviamente cuál es el de la protrombina, y nos van a dar un valor, ¿no? Y el puntaje de riesgo que tiene justamente para lo que es la cirrosis biliar primaria, y obviamente vamos a hablar de la probabilidad estimada de supervivencia, generalmente al primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, ya van a estar establecidos. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que tener en consideración justamente este manejo más adecuado de este software. Acá también de igual manera, y este es el caso especial, obviamente, cuando el AMA es negativo. Cuando el AMA es negativo. Generalmente en su mayoría son ANA y asma positivo, ¿no? Pero se necesitan biopsias para confirmar el diagnóstico, ¿no? Generalmente acá tenemos el síndrome de Overlay, que generalmente es una alteración de la ALT mayor de 5, ¿no? Y el IG, probablemente en valor de 2, ¿no? Y el ASLO, ¿no? Positivo, ¿no? Entonces, justamente acá nos va a determinar obviamente si eso no es CBP, es la biopsia hepática. Entonces, la biopsia hepática nos va a determinar, obviamente, cuando sale el AMA negativo. Acá volvemos a ver y volvemos a aclarar que el medicamento que nosotros utilizamos, el tratamiento médico, es el ácido urso desoxicólico. Es el ácido urso desoxicólico. Entonces, generalmente, tanto hemos dicho que con la colangitis esclerosante primaria utilizamos a 15 miligramos por kilogramo por día. Acá también de igual manera, de 13 a 15 miligramos por día, mejora entre los 6 a 9 meses, ¿no? Y se van normalizando los biomarcadores hepáticos. Generalmente, miren, en un 20% en 2 años y generalmente del 15 a 35% a los 5 años. Entonces, nos ayuda bastante justamente el uso del ácido urso desoxicólico. Entonces, ¿en qué enfermedades utilizamos el ácido urso desoxicólico? Utilizamos obviamente
en la colangitis esclerosante primaria y también utilizamos en lo que es la cirrosis biliar primaria. Generalmente los secuestradores de ácido biliar deberán ser usados generalmente como inicio de la terapia con prurito, ¿no? La colesteramida, la rifapicina, como hemos dicho. A ver, si no tenemos eso, utilizamos obviamente la clorfenamina, que nos ayuda bastante, obviamente, para mejorar el prurito. El uso de la rifapicina, acá viene, utilizamos generalmente de 150 a 300 miligramos cada 12 horas. Entonces ya tienen ustedes que cuando viene un paciente, ¿no? Con bastante prurito, obviamente utilizamos la rifapicina y más que todo si es EBP o es CEP, utilizamos 150 miligramos cada 12 horas, ¿no? O 300 miligramos cada 12 horas. Depende de la sintomatología que venga y del grado de prurito que presente el paciente, ¿no? El tratamiento del prurito de la cirrosis biliar primaria, acá tenemos nosotros, miren ustedes, la colesteramida, el Constipol, la rifapicina, utilizamos también la naltrexona, el fenobarbital, ¿no? Hidroxicinina, el march y la sertralina. Generalmente la sertralina también nos ayuda bastante en lo que es el tratamiento del prurito, ¿no? La sertralina, generalmente nosotros utilizamos, generalmente yo veo en las personas ansiosas, generalmente, ¿no? Y la sertralina viene en unas tabletas dividido en 4 partes. Y generalmente si una persona está ansiosa, intranquila, todo, yo puedo iniciar con un cuarto de tableta, ¿no? Con un cuarto de tableta. Y generalmente le doy durante todo el día un cuarto de tableta, es decir, 25 miligramos, que generalmente a veces me presentan en su presentación es de 100. ¿No? Acá son los criterios, obviamente tenemos, por ejemplo, en los diferentes partes, y acá van a ver ustedes el riesgo, no obviamente de cirrosis, justamente sin el ácido urso desoxicólico. Si no utilizamos nosotros el ácido urso desoxicólico, el riesgo que puede tener que puede llegar el paciente a presentar cirrosis hepática es alrededor del 34 más menos 9%. ¿No? El riesgo de cirrosis con ácido urso desoxicólico, miren, de 5 más menos 2%. Entonces está demostrado de que la cirrosis biliar primaria, ¿no? Se puede decir, mejora enormemente con lo que es el tratamiento médico con el ácido urso desoxicólico. ¿No? Por eso dice acá, la tasa de supervivencia sin trasplante generalmente es 6% con trasplante en el estadio temprano, ¿no? De 10 años, 84 a 66% y 20 años, 22%. Entonces, después de un seguimiento de 4 años fue, obviamente, miren acá, presentación, si se presentan o no presentan varices esofágicas. Entonces, no necesariamente alumnos, de que nosotros cuando realizamos una endoscopía y vemos varices esofágicas, no solamente no podemos hablar solamente exclusivamente si es una cirrosis hepática. Podemos tratar asociada a una cirrosis biliar primaria o también puede asociarse a una colangitis esclerosante primaria. ¿Ya? Tengan mucho cuidado en eso. Estos son los diferentes estudios que nos han demostrado en un estudio transversal, los pacientes de origen hispano con cirrosis biliar primaria tenían una mayor prevalencia del síndrome de superposición, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros, y obviamente la reducción, ¿no? De la respuesta al tratamiento con el ácido urso desoxicólico y sus complicaciones más frecuentes de la hipertensión portal, ¿no? Que los no hispanos. Entonces, ya ven ustedes cómo mejora, obviamente, el uso del ácido urso desoxicólico. Predictores de mala respuesta al tratamiento del ácido urso desoxicólico, van a ver ustedes, ¿no? Con el odios ratia, ¿no? Con un CCA, un periodo que llama un intervalo de confianza del 95% y un valor proyectivo, ¿no? Y van a ver ustedes que generalmente, ¿no? La edad es menor de 50 años, al diagnóstico, obviamente, unos ratos del 16%, obviamente síndrome de Overlay, obviamente con un intervalo de confianza del 95% de 0.06 a 2.68
y obviamente va a haber una presentación de hipertensión portal, van a ver ustedes con un de rato de 3.27. Entonces son los predictores de mala respuesta al tratamiento del ácido ursodesoxicólico. Acá van a ver manejo de cirrosis biliar primaria, obviamente con un estudio. Justamente el ácido ursodesoxicólico ha sido aprobado por la FDA y generalmente su dosis que se utiliza para la cirrosis biliar es de 13 a 15 miligramos por kilo por día, ¿no? Mientras que en Japón se puede administrar hasta 600 miligramos por día. Mire, pero en los ensayos clínicos realizados en pacientes con cirrosis biliar primaria, ¿no? Con dosis de 600 miligramos por día de ácido ursodesoxicólico se le dio a los pacientes con cirrosis biliar primaria, mire, de 48 a 132 semanas, y luego se analizan los resultados de las pruebas hepáticas, ¿no? La mejoría se ha demostrado, obviamente, en el 81.8%, ¿no? De los casos, por lo tanto, 600 miligramos por día es considerado como una dosis estándar, independiente del peso corporal. Obviamente la dosis puede aumentarse hasta 900 miligramos por día. ¿Qué significa acá? Entonces, si el ácido ursodesoxicólico viene en una presentación a alumnos de 250 miligramos de cada cápsula. Entonces, si yo le doy, ¿qué cosa? Obviamente, una tableta cada 8 horas de 250, hacemos, ¿qué cosa? Alrededor de 750 miligramos por día. Entonces, es óptimo. Entonces, mejora, obviamente, la cirrosis biliar primaria con dosis de 250 miligramos de ácido ursodesoxicólico cada 8 horas. Ya no hay necesidad de sacar por kilo por día. ¿No? Acá también tenemos otro manejo de cirrosis, la prednisolona, contraindicada obviamente para el cirrosis biliar primaria, ya que provoca poca mejoría de la cirrosis biliar primaria e incluso pueden causar el deterioro de la osteoporosis en mujeres premenopáusicas. La coadministración de la prednisolona con ácido ursodesoxicólico está indicado para pacientes con síndrome de superposición, ¿no? Especialmente, obviamente, con cirrosis biliar primaria y la hepatitis autoinmune, ¿no? Especialmente aquellos cuyos síntomas de hepatitis clínica o histológicamente son relevantes. Entonces, acá ya ven ustedes la dosis inicial recomendada de corticoides, generalmente son menores de 0.5 miligramos por kilo por día. Y acá el prurito dérmico, obviamente la colesterol es una resina de intercambio aniónico básica no absorbible y es un fármaco de primera elección para el prurito en la cirrosis biliar primaria. Entonces, la colesteramina es el fármaco de primera elección, ¿no? Obviamente va a mejorar el prurito mediante la inducción de la absorción de los ácidos biliares en el tracto gastrointestinal y generalmente en los pacientes tratados con el ácido ursodesoxicólico va a haber un intervalo de unas pocas horas que es necesario con el fin de evitar, ¿no? El efecto obviamente causado por la unión de la colesterol y el ácido ursodesoxicólico. La dosis inicial generalmente es de 4 gramos, de 2 a 3 veces por día, y obviamente la mejoría se va a evidenciar generalmente en 2 a 4 días, ¿no? El prurito dérmico. Y acá también va a tener un control de los síntomas y complicaciones, la osteoporosis. Obviamente, para la prevención de la osteoporosis, la ingesta oral abundante de calcio, de 1 a 1.2 por día, y la vitamina D, obviamente, que se encuentra abundante en el pescado, y obviamente el ejercicio de levantamiento de peso se recomienda, y el tratamiento médico debe ser, obviamente, dada si es necesario. Acá, obviamente, la cirrosis biliar primaria en gestantes, la Asociación Americana para el Estudio de Enfermedades Hepáticas, ¿no? Recomienda el tratamiento siempre con el ácido ursodesoxicólico a partir del segundo trimestre del embarazo. Entonces, nosotros podemos indicar, obviamente, tranquilamente en el segundo y tercer trimestre del embarazo el ácido ursodesoxicólico, más no en el primer trimestre. Entonces, el uso del ácido ursodesoxicólico hacemos con dosis entre 13 a 15 miligramos, tal igual como en los anteriores ya descritos, ¿no? Entonces, por eso se concluye que el ácido ursodesoxicólico a dosis altas de 1.5 a 2 gramos por día puede parecer producir mejoría clínica y analítica si es aparentemente seguro para el feto, ¿ya? Y obviamente el diagnóstico, ¿no? Gold estándar que se puede decir para la cirrosis biliar primaria
es el trasplante hepático, ¿no? Justamente los dos de los siguientes, 1 y 2, se deben cumplir, ¿no? La suma de puntuación del Chai-Pu, generalmente mayor de 8 miligramos por decilitro, los niveles séricos de la bilirrubina total, mayor de 5, obviamente con los menos una complicación que representa a continuación, ¿no? Si hay coma hepático, si hay sangrado gastrointestinal con hipertensión portal, si hay ascitis refractaria o derrame pleural, si hay presencia o no de peritonitis bacteriana espontánea, el síndrome hepatorrenal, síndrome hepatopulmonar o el carcinoma hepatocelular, sensación de prurito que causa obviamente insomnio y obviamente presencia de un de grave malestar general, ¿no? ¿No? Y esto obviamente también justamente es la clínica del hígado que nos va a ayudar bastante en lo que es el manejo también y comprender la cirrosis biliar primaria. En conclusión, para terminar, la cirrosis biliar primaria, ¿no? Es una enfermedad hepática autoinmune tal como lo que es la colangitis clonazante primaria. Se debe sospechar, obviamente, de cirrosis biliar primaria en mujeres de edad media con patrón colestáceo, ¿ya? Eso tiene que tener presente. El diagnóstico se hace en base a criterios clínicos, ¿no? Y también a criterios de hallazgos de laboratorio. Y obviamente el diagnóstico que nos va a determinar y tiene alta seguridad es la biopsia hepática. Se debe considerar también el CDP un diagnóstico diferencial, ¿no? Con algunas hepatopatías autoinmunes, como la colangitis esclerosante primaria, la hepatitis autoinmune y también otras hepatopatías crónicas, conducidas por la infección tanto del virus de la hepatitis C como también virus de la hepatitis B. El único tratamiento aprobado por la FDA para la cirrosis biliar primaria y también por la colangitis esclerosante primaria es el ácido ursodesoxicólico. Entonces, el ácido ursodesoxicólico lo podemos utilizar a dosis mayor o no, o que sobrepasen, no menor de 600 miligramos por día. Otra también que nosotros tenemos que considerar generalmente el ácido ursodesoxicólico, que van desde 50 de 10 a 50 miligramos, que también reducen bastante lo que es los niveles de fosfatasa alcalina, ¿no? La incidencia y la gravedad del prurito fueron más bajos entre los pacientes que recibieron, obviamente, de 10 miligramos, obviamente, de lo que ya hemos mencionado del ácido, respecto al ácido ursodesoxicólico. No, acá tenemos que tener consideración, obviamente, uno de los criterios eh, más seguros, obviamente, que siempre, ¿no? Si nosotros no utilizamos adecuadamente el ácido ursodesoxicólico, ¿no? Como monoterapia o también de repente quizás también podemos usar corticoides, siempre tenemos que valorar, obviamente, justamente los niveles de los marcadores hepáticos, ¿no? Tenemos que tener en consideración. Y eso sería todo con respecto a lo que es estas dos entidades que son características y que son obviamente frecuentes de presentación, ¿no? En conclusión, siempre estas enfermedades, tanto la colangitis esclerosante primaria y la cirrosis biliar primaria, siempre van asociadas con otras enfermedades autoinmunes. No dejen de estudiar, obviamente, las otras enfermedades que hemos dicho, ¿no? Hacer un diagnóstico diferencial. No vienen solo. Es decir, yo he tenido pacientes acá en el seguro y también en pacientes en el MINSA que han venido obviamente con cirrosis biliar primaria asociada a colitis ulcerativa, ¿no? También asociada a lo que es en varones obviamente a la colangitis esclerosante primaria. Entonces, no dejen de hacer diagnóstico diferencial. Entonces, alumnos, ya estamos avanzando, obviamente, por ejemplo, no vas a tener clases el día de mañana hasta el día domingo, porque me estoy yendo a la ciudad de Lima, obviamente tengo reunión del Consejo Ejecutivo Nacional del Colegio Médico, entonces conmigo vamos a tratar de recuperar todas las clases a partir del día lunes, vamos a coordinar para que con la delegada coordinemos a partir de a qué horas y obviamente tratar de avanzar
siquiera por lo menos unos 11 hasta 13 temas para dar el primer examen, ¿no? Y obviamente los alumnos que están rotando conmigo, mañana ya se ha suspendido la huelga de salud, mañana tienen clases conmigo y obviamente hay un curso de patología que es a nivel nacional, tanto obviamente hay muchos gastroenterólogos que no van a estar acá, van a ir a la ciudad de Lima porque es un curso nacional de patología, no vas a tener prácticas los días jueves ni viernes, porque el curso es jueves, viernes y sábado, ¿ya? Entonces no vas a tener, pero el día de mañana normalmente tenemos prácticas a partir de las 7:30 en el salud con todo mi grupo. Internamente me van a llamar los alumnos de mi grupo que están rotando ahorita para distribuir los temas para lo que es revisión de revista, ¿ya? Entonces lo vamos a realizar el club de revistas el día jueves, un tema, y el día sábado también otro tema, ¿ya? Entonces vamos a coordinar con la delegada y gracias con todos ustedes y nos vemos hasta la próxima semana para continuar con las clases teóricas. Gracias, alumnos. Gracias, doctor. Hasta la semana que viene. Ya, gracias. Gracias, doctor.